Llevaba 22 años trabajando en hospitales. He visto morir a personas de todas las edades, de todas las condiciones, en todas las horas de la noche, y nunca, ni una sola vez, me había quedado sin palabras delante de una cama, hasta aquella noche de octubre de 2006. Eran las 2:47 de la madrugada cuando entré a esa habitación y vi algo que mi cerebro tardó varios segundos en procesar. No porque fuera oscuro, no porque estuviera cansado, sino porque lo que tenía delante era imposible según todo lo que yo sabía. Y lo que me dijo ese chico de 15 años, con la voz más serena que he escuchado en mi vida, fue algo que no pude repetirle a nadie durante 14 años. 14 años. Hay algo que Carlo me entregó aquella noche antes del amanecer. Algo que me pidió que no abriera hasta que llegara el momento. Y cuando por fin lo abrí, el 8 de diciembre de 2020, en un lugar que él me había descrito con exactitud antes de morir, me temblaron las manos de una manera que no me habían temblado desde mi primer turno de urgencias. Porque lo que estaba escrito ahí, con la letra apretada y pequeña de un adolescente, era mi nombre, y una fecha, y una dirección, la dirección exacta donde yo estaba parado en ese instante. Pero voy demasiado rápido. Tengo que empezar desde el principio. Mi nombre es el doctor Emilio Ferrante. He sido enfermero especialista en oncología durante 27 años, con 18 de esos años trabajando en el Hospital San Gerardo de Monza, en el sector de hemato-oncología pediátrica. He acompañado a más de 300 pacientes en sus últimas semanas de vida. Soy el tipo que entra a las 3 de la mañana, que ajusta el goteo, que apaga la luz extra para que los niños duerman. No soy sacerdote, no soy teólogo. Soy alguien que ha pasado más horas de su vida en plantas hospitalarias que en su propia casa, y que llegó a esa profesión convencido de que la ciencia explicaba todo lo que necesitaba ser explicado. La fe, para mí, era una cuestión privada de otras personas. Tengo una hija, Giada, que cuando ocurrió todo esto tenía 8 años, y un piso pequeño a 4 kilómetros del hospital, con las paredes llenas de libros de farmacología. Eso es todo lo que necesitan saber de mí para entender lo que voy a contar. Durante 16 años guardé silencio, no porque tuviera miedo, sino porque no tenía palabras que pudieran sostener el peso de lo que presencié. Hoy sí las tengo. Y hay 3 cosas que llevan 16 años sin respuesta. 3 preguntas que me hice en aquella habitación del cuarto piso del San Gerardo y que voy a responder una por una esta noche. La primera, ¿qué vi exactamente cuando entré a esa habitación a las 2:47 de la madrugada? Porque lo que vi no tenía explicación médica posible y lo verifiqué 5 veces con 5 instrumentos distintos. La segunda, ¿qué encontré en el bolsillo de mi uniforme a la mañana siguiente que no recordaba haber guardado? Y que estuvo ahí, doblado en 4 partes, durante 14 años antes de que yo me atreviera a abrirlo. Y la tercera, ¿cómo terminé parado, en diciembre de 2020, en exactamente el lugar que ese chico de 15 años me había descrito en sus últimas horas de vida leyendo mi propio nombre escrito con su letra? Hay algo más que no mencioné todavía. Algo que descubrí al llegar al turno del 9 de octubre y que no encajaba con ninguno de los protocolos que conocía. Lo guardo para más adelante, porque si lo cuento ahora sin el contexto correcto, no va a sonar real. 16 años callado. Esta noche lo cuento todo. El 9 de octubre de 2006 entré al Hospital San Gerardo a las 7 de la tarde para el turno de noche. Era lunes. Había llovido toda la tarde sobre Monza y el suelo de los pasillos del cuarto piso brillaba todavía con la humedad que traían los zapatos de los visitantes de la tarde. Ese piso era el de hemato-oncología. 18 camas. Esa semana había 15 pacientes. Yo conocía a 14 de ellos de turnos anteriores. El número 15 había sido ingresado esa misma tarde, en urgente, trasladado desde casa tras un episodio de hemorragia interna severa. Un chico joven, adolescente, me dijeron en el traspaso del turno. Cogí el registro. Carlo Acutis. Nacido el 3 de mayo de 1991. 15 años. Diagnóstico: leucemia promielocítica aguda,
clasificación M3, confirmada ese mismo día mediante mielograma. El resultado del mielograma indicaba infiltración blástica del 92% de la médula ósea. Para quien no conozca esa cifra, es devastadora. Significa que el 92% de las células de su médula no eran células normales, sino células leucémicas inmaduras. La función coagulante estaba prácticamente destruida. Había sangrado interno en varios órganos. Tenía fiebre de 39,4 grados centígrados en el momento del ingreso, y la presión arterial estaba en 84/53 milímetros de mercurio, que es una presión de estado crítico. Me quedé mirando esa hoja 30 segundos más de lo que me quedaba mirando normalmente los registros. 15 años, el 3 de mayo de 1991, y empujé la puerta de la habitación 416 y lo vi por primera vez. Carlo Acutis era un chico delgado, de pelo oscuro, con los labios ya con el color ceniciento que da la anemia severa. Tenía la vía periférica puesta en el brazo izquierdo y el goteo de morfina y dexametasona corría a 12 mililitros por hora. Su madre, una mujer de pelo castaño, con la ropa todavía húmeda de la lluvia, estaba sentada a su derecha con la mano encima de la suya. Me miraron los dos cuando entré. Lo que me sorprendió no fue el estado clínico. Lo que me sorprendió fue la expresión de Carlo. Yo he entrado a habitaciones de oncología pediátrica cientos de veces. He visto miedo, he visto ira, he visto ese agotamiento particular que va más allá del dolor físico y que ocupa los ojos de los niños cuando ya saben que algo grave está pasando, aunque nadie se lo haya dicho con esa palabra. Carlo no tenía ninguna de esas expresiones. Tenía los ojos abiertos, completamente despiertos, y una calma que no pegaba ni con su edad ni con lo que marcaban sus constantes vitales. Me presenté. Le dije que iba a ser el enfermero de noche y que iba a estar por aquí si necesitaba cualquier cosa. Me dijo, «Gracias, doctor Ferrante». No soy doctor. Soy enfermero especialista. Le corregí con amabilidad, y él asintió con una pequeña sonrisa y dijo, «Perdón, tengo la cabeza un poco revuelta». Eso era lo normal. Lo anormal vendría después. Salía a hacer el resto del traspaso y volví a las 9 de la noche para el control rutinario. Carlos seguía despierto. Su madre se había marchado a las 8:30, llorando en el pasillo de una manera que yo reconocía. El llanto de quien sabe que las noticias son malas, pero todavía no sabe exactamente cuánto. Carlo me preguntó si podía llamarla para que volviera por la mañana temprano. Le dije que sí. Le pregunté si quería que apagara la luz. Me dijo que no, que prefería leer un poco. Leer. Con 92% de infiltración blástica, con morfina corriendo por la vía, a las 9 de la noche, con una temperatura que a las 20:45 marcaba todavía 38,9 grados, ese chico quería leer. Tenía un libro pequeño en la mesilla. No vi el título esa primera vez. A las 11 hice el segundo control. Dormía. La temperatura había bajado a 38,2. El goteo estaba bien. Todo dentro de lo que podía esperarse dado el cuadro. Y entonces llegó la 1 de la madrugada. A la 1:15 el monitor de su habitación disparó una alerta. Bajada brusca de la saturación de oxígeno. Entré corriendo. Carlo estaba despierto, sentado levemente incorporado, con una expresión que todavía hoy no sé cómo describir de manera precisa. No era pánico, no era dolor. Era algo que, si tuviera que ponerle una palabra, yo diría que se parecía más a la atención que a cualquier otra cosa. Como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Le puse la mascarilla de oxígeno a 4 litros por minuto. La saturación subió de 86 a 92 en 3 minutos. Le ajusté el goteo. Le pregunté cómo se sentía. Dijo, «Estoy bien, de verdad». Eran las 00:43. Volví al control central. A las 2:20, el monitor de la habitación 416 volvió a sonar. Esta vez no era la saturación. Era la frecuencia cardíaca. 38 pulsaciones por minuto. Bradicardia severa. Cogí el maletín y fui a la habitación. Lo que encontré al abrir la puerta
fue lo que me dejó mudo. Y aquí necesito ser muy preciso, porque lo que voy a describir lo verifiqué 4 veces en los siguientes 25 minutos, y las 4 veces obtuvo el mismo resultado. Un resultado que no tenía, y todavía no tiene, explicación médica razonable. La habitación estaba en penumbra. La única luz era la del monitor, ese verde pálido que da los números en los equipos de constantes. Carlo estaba tumbado, quieto, con los ojos cerrados. El monitor confirmaba lo que había disparado la alarma. 38 pulsaciones por minuto, presión en 79/48. Me acerqué para tomarle el pulso manual, y cuando puse los dedos en su muñeca, noté algo. El calor. No el calor de la fiebre. Llevaba horas con fiebre y yo sabía perfectamente cómo se siente eso bajo los dedos. Un calor húmedo, uniforme, que viene del esfuerzo del cuerpo por combatir algo. Lo que sentí en su muñeca era diferente. Era seco, intenso, localizado, como si la piel de esa muñeca fuera una fuente de calor propia, separada del resto del cuerpo. Saqué el termómetro de contacto. 73 palabras en el protocolo del San Gerardo describen exactamente cómo tomar la temperatura de contacto en un paciente con monitorización activa. Lo hice exactamente así. El termómetro marcó 37,8 grados centígrados en el antebrazo izquierdo, correcto para el cuadro febril. No era eso lo que era raro. Lo raro era la diferencia, porque puse el mismo termómetro en el dorso de la mano derecha y marcó 35,1. 2,7 grados de diferencia entre dos puntos del mismo cuerpo, en un paciente sin patología circulatoria periférica registrada. El protocolo de verificación dice que una diferencia superior a 1,5 grados en extremidades debe documentarse y comunicarse. Cogí el historial y lo anoté. Luego, tomé el pulso manual. Puse el dedo índice y el corazón en la arteria radial. Conté durante 60 segundos, 38 pulsaciones. Coincidía con el monitor. Pero el pulso tenía algo que el número no capturaba. Era absolutamente regular. No en el sentido de bastante regular. Absolutamente. Cada pulsación separada de la anterior por exactamente el mismo intervalo. He tomado pulsos durante 27 años. Los seres humanos no tienen esa regularidad. Incluso un corazón sano en reposo muestra variabilidad. El corazón de Carlo, a las 2 de la madrugada del 10 de octubre de 2006, sonaba como un metrónomo calibrado de precisión. Estaba calculando si necesitaba llamar al médico de guardia cuando Carlo abrió los ojos. No se sobresaltó. No fue el movimiento de alguien que despierta de golpe. Fue como si simplemente decidiera abrir los ojos, en ese preciso momento, sin ningún tránsito entre el sueño y la vigilia. Me miró directamente y dijo: «No se preocupe, estoy ofreciendo esto por los pecadores». Me quedé paralizado durante, calculo, 4 segundos completos. No es una reacción que pueda justificarse médicamente. Soy un profesional. He escuchado cosas extrañas en habitaciones de oncología. He escuchado alucinaciones. He escuchado delirios febriles. He escuchado a gente que en sus últimas horas dice cosas que parecen no tener sentido. Sé distinguirlos. El delirio febril tiene una textura particular. La mirada se va, las frases se rompen en mitad, el hilo se pierde. Carlo me miraba con los ojos completamente fijos, completamente presentes, completamente lúcidos, con 38 pulsaciones por minuto y morfina en el goteo. Ese chico estaba más despierto que yo. Dije: «Carlo, ¿cómo te encuentras exactamente?». Dijo: «Bien». Le decía que no se preocupe. Sé lo que está pensando. Las constantes son raras, pero están así porque yo se lo he pedido a él. Señaló hacia arriba. El protocolo dice que no debes seguirle el hilo a un paciente que muestra signos posibles de alteración del estado de conciencia, pero también dice que debes evaluar el estado de conciencia antes de determinar si hay alteración. Le hice las 4 preguntas estándar de orientación. Sabe su nombre, sabe dónde está, sabe qué día es, sabe quién soy yo, perfectamente orientado en persona, espacio y tiempo. No había delirio.
Había un chico de 15 años diciéndome que sus constantes vitales eran el resultado de una decisión propia. Volví a medir la temperatura diferencial. El antebrazo izquierdo, 37,6. La mano derecha, 34,9. La diferencia había aumentado en 10 minutos. 2,7 grados se habían convertido en 2,9. Anoté todo. A las 2:47, Carlo me dijo que quería confesarse. Me pidió que llamara a un sacerdote. Eso era un protocolo que yo conocía. El capellán del hospital tenía un número de guardia para situaciones de necesidad urgente. Llamé. El padre Rinaldi llegó 20 minutos después. Yo salí de la habitación mientras se administraba el sacramento. Me quedé en el pasillo, frente a la puerta, con el historial en la mano, mirando los números que había anotado y preguntándome qué demonios estaba pasando. A las 3:16, el padre Rinaldi salió. Tenía la cara de alguien que acaba de escuchar algo que no esperaba. Me miró. Abrió la boca. La cerró. Y dijo simplemente, «Puede entrar». Entré. Carlo tenía los ojos abiertos. La mascarilla de oxígeno estaba a un lado. La había quitado él mismo en algún momento de las últimas 2 horas, sin que el monitor de saturación hubiera disparado ninguna alarma nueva. La saturación marcaba 94. Con 38 pulsaciones por minuto y sin la mascarilla, 94 de saturación es un número que no cuadra con el estado clínico documentado. Carlo me miró y dijo, «Le tengo que dar algo». Metió la mano debajo de la almohada, que era donde supuse que guardaba el libro que había visto antes, pero lo que sacó no era el libro, era un sobre, pequeño, cuadrado, del tamaño de una tarjeta de visita, sellado con cera. No cera caliente aplicada esa noche, sino cera seca, vieja, que ya llevaba tiempo así. El sobre tenía escrito en la parte delantera, con la letra pequeña y apretada que asocié inmediatamente a alguien que escribe rápido pero con precisión. Para el enfermero del turno de noche. No abrir hasta el momento que reconocerás. Me lo entregó. Lo cogí. Pese en mis manos su levedad, que era casi ninguna. Le pregunté cuándo había preparado eso. Me dijo, «Hace tiempo. Sabía que lo necesitaría». Lo puse en el bolsillo del pecho de mi uniforme. Y hay algo en lo que Carlo dijo a continuación, antes de que yo saliera de esa habitación, que guardé en silencio durante 14 años. Lo que me dijo esa noche iba a cobrar un sentido que yo era incapaz de imaginar en ese momento. Pero para llegar ahí, primero tengo que contarles lo que pasó en las horas siguientes. Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006, a las 6:45 de la tarde. Yo no estaba en el turno de tarde ese día. Supe la noticia cuando llegué al hospital la tarde del 13 para el traspaso. Lo que sí presencié, en los 2 turnos de noche que estuve presente antes de su muerte, fue una serie de cosas que no he visto repetirse en 27 años de práctica clínica. La primera anomalía ya la describí. Las constantes de aquella madrugada del 10 de octubre. Pero había más. En la mañana del 11, cuando llegó la doctora Patricia Rovera para la visita, me pidió que le explicara las anotaciones del turno de noche. Leí mis registros, la temperatura diferencial de 2,9 grados entre antebrazo y mano, la bradicardia de 38 pulsaciones por minuto con pulso absolutamente regular y sin signos de alarma clínica adicionales. La saturación de 94 sin mascarilla en paciente con infiltración blástica del 92%. La doctora Rovera me miró. Dijo, «Ferrante, ¿verificaste el monitor?» Le dije que sí, que lo había verificado contra pulsimetría manual y contra el tensiómetro de respaldo. Los 3 daban el mismo número. Dijo, «¿Y él estaba consciente?» Le dije que sí, perfectamente orientado. 4 preguntas de orientación respondidas correctamente. Silencio de 5 segundos. Luego dijo, «Añade una nota de observación extraordinaria. Voy a consultarlo con el jefe de servicio». Esa tarde, el doctor Massimo Giordani, jefe del servicio de hemato-oncología, revisó personalmente el historial de Carlo. Estuvo 40 minutos en la habitación. Cuando salió,
Pasó por el control central, donde yo estaba terminando el registro del turno y dijo, sin detenerse, sin mirarme, «Buenas anotaciones, Ferrante. Sigue igual». Nada más, sin explicación, sin comentarios sobre los números. Eso fue la primera vez que sentí que algo más grande de lo que yo podía nombrar estaba ocurriendo en esa habitación. La segunda anomalía ocurrió en el turno del 11 al 12. A las 4 de la madrugada entré a hacer el control rutinario. Carlo estaba despierto, de nuevo, con los ojos abiertos. La temperatura de su cuerpo era de 36,2 grados centígrados. 36,2. Después de 2 días con fiebre sostenida entre 38 y 39 grados. Una caída de casi 3 grados en menos de 12 horas, en un paciente con un cuadro infeccioso activo documentado, sin que hubiera ninguna modificación del tratamiento antibiótico en las últimas 24 horas. Lo anoté. Volví a medirlo 20 minutos después con el termómetro de respaldo. 36,0. El modelo de evolución térmica en pacientes con leucemia, M3 en fase aguda, no contempla caídas febriles de esa magnitud sin intervención farmacológica directa. Lo sabía entonces y lo sé ahora. Carlo me dijo esa noche algo que no anoté en el historial, porque no había campo en el formulario estándar para anotar ese tipo de información. Me dijo, «Señor Ferrante, ¿tiene usted miedo de morir?» Le dije que era una pregunta difícil. Me dijo, «No tiene que tener miedo. Yo ya sé a dónde voy». Le pregunté cómo podía estar seguro. Me miró un momento largo y dijo, «Porque estoy mirándolo ahora mismo». No señaló a ningún lado, no movió los ojos, me miraba a mí, y yo tuve que tomar la decisión de si eso era una alucinación, un delirio, o algo que simplemente no cabía en ninguna de las dos categorías. Volví al pasillo. El sobre seguía en el bolsillo del pecho de mi uniforme. Lo toqué con los dedos a través de la tela. No lo abrí. Hay algo en lo que la doctora Rovera encontró en el historial al día siguiente, algo que yo no había anotado porque no sabía cómo documentarlo, que cuando me lo contó una semana después de la muerte de Carlo, cambió completamente la dirección de mi investigación. Pero antes de llegar ahí, necesito contarles quién era en realidad el chico que estaba en esa cama, porque yo no lo sabía todavía, y lo que descubrí en los días siguientes me hizo entender por qué esas constantes vitales eran exactamente lo que Carlo me había dicho que eran. Si lo que acabas de escuchar te ha movido por dentro y quieres pedirle a Carlo por alguien que llevas en el corazón, preparé una novena completa a Carlo Acutis, completamente gratis, para rezarla durante 9 días. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala hoy y empiézala cuando quieras. Pero antes de que te vayas, tengo que contarte lo que descubrí sobre Carlo en los días siguientes a su muerte, porque lo que encontré no venía de ningún expediente médico. Hay cosas que uno aprende sobre un paciente mientras está vivo, y hay cosas que solo aprende después. En el caso de Carlo, aprendí casi todo después. La semana siguiente a su muerte, el 13 de octubre, su madre Antonia Salzano volvió al hospital para recoger las últimas pertenencias. Yo estaba en el turno del día, cubriendo una ausencia. Me encontré con ella en el pasillo del cuarto piso. Era una mujer de porte elegante, con esa compostura que tienen las personas que han llorado tanto, que ya han pasado al otro lado del llanto y ahora van al mundo con los ojos secos, pero algo permanentemente roto detrás de ellos. Me reconoció. Me preguntó si yo era el enfermero de noche de los últimos días. Le dije que sí. Me cogió la mano con las dos suyas y dijo, «Carlo me habló de usted». No supe qué responder. Llevaba 4 días sin poder quitarme de la cabeza las noches del 10 y el 11. Le dije que su hijo era un chico extraordinario y que me alegraba haber podido acompañarle, aunque fuera en esos últimos días. Antonia me dijo algo que abrió una pregunta que tardé semanas en empezar a responder. Me dijo, «Carlos sabía que iba a morir. Lo sabía desde el verano, no se lo dijo a nadie para no preocuparnos, pero lo sabía, y llevaba meses preparando cosas para dejarlas, cartas, sobres, plural». Le pregunté, tan calmado como pude, si ella sabía cuántos. Dijo, «Varios. No sé exactamente cuántos. Encontramos algunos en su cuarto. A otras personas también les dejó algo.
Él era así. Guardé mi reacción. No le conté lo del sobre que llevaba en el bolsillo de mi uniforme desde hacía 4 días. No era el momento. Pero cuando me alejé por el pasillo, me metí la mano en el bolsillo del pecho y lo toqué de nuevo. Para el enfermero del turno de noche, no abrir hasta el momento que reconocerás. Un chico de 15 años que sabía que iba a morir y que preparó varios sobres para dejar a distintas personas. Uno de esos sobres era para mí, y me lo había entregado en persona, a las 3 de la madrugada, después de su confesión. ¿Cuándo lo había preparado? ¿Cómo sabía que iba a haber un enfermero del turno de noche, que necesitaría lo que fuera que estaba dentro? ¿Cuándo había tomado la decisión de que yo era la persona indicada? Empecé a buscar información sobre Carlo Acutis a partir del 15 de octubre de 2006. Lo primero que encontré fueron artículos de periódico local sobre su diagnóstico y su muerte. Un adolescente de 15 años de Milán, fallecido en el Hospital San Gerardo de Monza. Sus amigos habían organizado una misa en su colegio. El párroco de la iglesia de Santa María Segreta, en Milán, donde Carlo recibía los sacramentos, había dado una homilía que recogió uno de los periódicos. El sacerdote dijo algo que me detuvo. Dijo que Carlo había creado, antes de los 15 años, una exposición completa de milagros eucarísticos verificados por la Iglesia. Una exposición digital, con documentación fotográfica, datos históricos y verificación documental de más de 160 casos de presencia eucarística, verificada en todo el mundo. 160 casos. Busqué la exposición. La encontré. Carlo la había colgado en internet bajo el nombre Los Milagros Eucarísticos del Mundo. Estaba organizada por país, por fecha, con documentación de cada caso, el lugar exacto, la fecha, el resultado de la investigación eclesiástica y, donde existía, los análisis de laboratorio sobre las hostias que habían mostrado cambios físicos. Pasé 3 horas leyendo esa exposición la noche del 16 de octubre. Lo que me golpeó no fue solo el volumen de trabajo que representaba para un adolescente, fue la metodología. Carlo no había copiado textos de devoción. Había buscado las fuentes primarias, los informes de las comisiones eclesiásticas, los resultados de los análisis histológicos, las fotografías originales de las evidencias. Era el trabajo de alguien que no se conformaba con que le dijeran que algo era verdad. Era alguien que quería verificar. Reconocí ese impulso. Era el mismo impulso que me había llevado a verificar 4 veces las constantes vitales de esa noche. Carlo Acutis era, en un sentido que no esperaba, mi tipo de persona. Seguí buscando, encontré testimonios de amigos, de profesores, de vecinos. Todos coincidían en algo. Carlo tenía una capacidad inusual para percibir lo que le pasaba a la gente. Varios amigos suyos contaban que Carlo les había dicho cosas sobre situaciones en sus familias que Carlo no podía haber sabido por canales normales. Una amiga llamada Valentina decía que Carlo le había dicho, en septiembre de 2006, que iba a ser un año difícil para ella, pero que el 12 de noviembre iba a entender por qué había sido necesario. Su padre fue hospitalizado el 7 de noviembre y salió del hospital el 12, el mismo día que Carlo había nombrado, con un diagnóstico que cambió positivamente la vida de toda la familia, porque los obligó a reordenar prioridades. Fecha, resultado, nombre. Seguí leyendo. Otro testimonio, de un compañero de clase llamado Federico, decía que Carlo le había entregado un papel en septiembre de 2006, también sellado, diciéndole que lo abriera cuando fuera al mar. Federico lo abrió en agosto de 2007 en una playa de Calabria. Dentro había escrita una frase sobre el mar que Federico dijo que no podía repetir porque era demasiado personal, pero que describía exactamente lo que él estaba pensando en ese momento. No lo abrió hasta el momento que reconocerás. Carlo hacía esto con más de una persona. Lo que yo tenía en el bolsillo no era una excepción. Era parte de algo que Carlo había estado construyendo con la misma metodología con la que había construido su exposición de milagros eucarísticos, documentando, preparando, dejando evidencia.
Lo que no entendía todavía era cómo Carlo había sabido que yo sería el enfermero de turno esa noche. Y esa pregunta me llevó a una investigación que tardó semanas y que abrió algo todavía más desconcertante. 3 semanas después de la muerte de Carlo, el 3 de noviembre de 2006, recibí una llamada del padre Rinaldi. El padre Rinaldi era el capellán del hospital, el mismo que había llegado a las 3 de la madrugada para la confesión de Carlo. No nos habíamos vuelto a hablar desde esa noche. Cuando cogí el teléfono y lo reconocí, sentí algo apretarse en el pecho. Me dijo que quería verme, que había algo que tenía que contarme. Nos encontramos en la cafetería del hospital a las 6 de la tarde de ese mismo día. Rinaldi era un hombre de unos 60 años, con el pelo blanco y la costumbre de tocar la cruz del cuello antes de decir cosas importantes. La tocó antes de empezar. Me dijo: Ferrante, lo que voy a contarle no es lo que Carlo me confesó. El sigilo sacramental es absoluto. Pero hay algo que Carlo me dijo fuera de la confesión, en los minutos posteriores, con los ojos abiertos y la voz completamente clara. El sigilo no cubre lo que se dice fuera de la confesión. Rinaldi continuó. Dijo que cuando terminó la confesión y Carlo abrió los ojos, antes de que el sacerdote se levantara para irse, Carlo le dijo: Padre, el enfermero de esta noche va a encontrar algo difícil de entender. No le explique nada, él solo llegará a la respuesta, solo necesita tiempo. Rinaldi me miró. Yo no dije nada durante varios segundos. Él continuó. Y luego me dijo algo más. Me dijo que en la iglesia de Santa María Segreta en Milán, en el tercer banco de la derecha contando desde el altar, bajo el cojín del reclinatorio, había dejado algo para una persona que iba a buscarlo exactamente el 3 de diciembre de 2020. Me quedé muy quieto. 3 de diciembre de 2020. Eso era 14 años en el futuro, calculados desde esa conversación. Rinaldi dijo: Me lo dijo en octubre de 2006, antes de morir. Yo no supe qué hacer con esa información. Lo anoté en mi cuaderno esa misma noche, y desde entonces he estado esperando ver si ocurría. Saqué una libreta del bolsillo. Pedí al padre Rinaldi que me repitiera todo con exactitud y lo anoté. Fecha mencionada por Carlo: 3 de diciembre de 2020. Lugar: Iglesia de Santa María Segreta, Milán. Tercer banco de la derecha desde el altar. Cojín del reclinatorio. Una fecha. Un lugar. Sin nombre. Faltaba el nombre. Y aquí es donde la historia dejó de ser un misterio personal mío y se convirtió en algo más grande. Porque la doctora Rovera, que había revisado el historial de Carlo ese mismo día 11 de octubre, me llamó esa misma semana con algo que ella tampoco había sabido cómo documentar. La doctora Patricia Rovera me llamó el 7 de noviembre. Me dijo que había estado pensando en el historial de Carlo desde su muerte y que había encontrado algo que quería comentar conmigo. No era médico a médico, era, dijo, de persona a persona. Me dijo que en la tarde del 11 de octubre, durante su visita, mientras Carlo dormía, había revisado detalladamente el historial. Había una anotación mía de las 4 de la madrugada del 11 al 12. Temperatura de 36,2 grados centígrados. La había marcado en rojo porque era clínicamente incompatible con el cuadro, pero lo que me llamaba a decir no era eso. Me dijo que, mientras revisaba el historial, Carlo había despertado y le había dicho algo. Le había dicho: Doctora Rovera, ¿tiene nietos? Ella tenía 3 nietos. No era información pública. No estaba en ningún archivo del hospital. Carlo no podía haberlo sabido. Le dijo que sí. Carlo le dijo: El mayor va a ser sacerdote. No se lo ha dicho a usted todavía porque tiene miedo de su reacción, pero es lo que quiere desde los 9 años. El nieto mayor de la doctora Rovera tenía en ese momento 16 años. Ella me dijo al teléfono que en el verano de 2009, 3 años después de esa conversación, su nieto mayor, que para entonces tenía 19 años, le dijo que quería ingresar al seminario, que había querido ser sacerdote desde los 9 años, pero que le había dado miedo decírselo.
exactamente lo que Carlo le había dicho. Fecha, nombre, lugar, resultado. Estuve en silencio tanto tiempo que la doctora Rovera preguntó si seguía en la línea. Le dije que sí. Le dije que me lo repitiera una vez más desde el principio. Lo hizo. Anoté todo. Nombre, Miguel Rovera. Edad en el momento de la predicción, 16 años. Vocación declarada a los 19, en 2009. Vocación sentida desde los 9, según el propio interesado. Todo cuadraba. Y ahora el problema era mayor, porque ya no era solo mi sobresellado y mis constantes vitales inexplicables. Era un patrón. Carlo Acutis, en los últimos días de su vida, había estado dejando información a distintas personas. Información específica, con fechas, con nombres, con resultados, información que en ningún caso podía haber obtenido por medios ordinarios. Y yo llevaba en el bolsillo del uniforme desde hacía 4 semanas un sobre sellado con mi nombre en el anverso, que no había abierto, que no podía abrir. No todavía, porque la instrucción era clara y yo, sin saber exactamente por qué, la estaba cumpliendo. No abrir hasta el momento que reconocerás. ¿Cómo se reconoce un momento? Esa pregunta me acompañó durante años, y lo que descubrí mientras esperaba la respuesta es lo que cambió completamente mi comprensión de quién era Carlo Acutis. Desde aquel día, llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las que él amaba. No hace milagros, no es una reliquia, es sencillamente mi manera de rezarle cada mañana, de tener algo entre las manos que me recuerde que la historia que estoy contando es real y que Carlo sigue dejando huellas. Lo he dejado también en la descripción, el primer enlace, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que lo necesite. Llega a cualquier país, pero lo que descubrí en los años siguientes sobre el alcance real de lo que Carlo estaba haciendo cambió incluso la forma en que rezaba con él. Entre 2006 y 2016, recogí todo lo que pude sobre Carlo Acutis. No era una investigación académica. No tenía metodología formal. Era algo más parecido a lo que hace un hombre que ha visto algo que no puede explicar y que no puede dejar de intentar entenderlo. Fui a la iglesia de Santa María Segreta en Milán 5 veces entre 2007 y 2010. Hablé con el párroco, hablé con personas que lo conocieron desde niño, leí todo lo que se publicó sobre él en esos años. Lo que fui encontrando construyó un perfil que, desde una perspectiva clínica, era coherente de una manera que no esperaba. Carlo Acutis había recibido la primera comunión a los 7 años, en 2998, y desde entonces había ido a misa y recibido la Eucaristía todos los días, sin excepciones. Sus padres no eran practicantes cuando él nació. Su madre lo era nominalmente, su padre apenas. Carlo no heredó la fe de ellos. Según todos los testimonios, fue al revés. Carlo convenció a sus padres de la existencia de Dios. A los 11 años, empezó a documentar los milagros eucarísticos. A los 12 tenía ya 80 casos documentados. A los 15, en el momento de su muerte, tenía 163. La exposición no era solo un listado. Para cada caso, Carlo había identificado si existían análisis histológicos de las hostias en cuestión. En varios casos de hostias que habían mostrado cambios físicos visibles, análisis independientes, habían encontrado tejido muscular cardíaco humano, con células vivas del grupo sanguíneo AB. En múltiples casos distintos, en países distintos, con laboratorios distintos, el resultado histológico era el mismo. Tejido muscular cardíaco, grupo AB. Carlo lo había documentado. Lo había puesto en paralelo. Lo había presentado de manera que cualquiera pudiera verificarlo. No era un muchacho devoto que creía sin preguntar. Era alguien que preguntaba hasta obtener datos, y que cuando los datos apuntaban en una dirección, lo seguía hasta el final, sin importar a dónde llevaban. Ahí estaba el paralelo conmigo, que yo no había sabido ver en los primeros años. Yo verifico 4 veces una temperatura anómala. Carlo verificó 163 casos de fenómenos que la ciencia ordinaria no puede clasificar.
Éramos, en ese sentido, el mismo tipo de persona, usando el mismo método en dominios distintos. En 2013 leí por primera vez sobre el caso de Mateus Castro Filho. Mateus era un niño brasileño de 9 años de Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil. En 2013 le diagnosticaron una malformación grave del páncreas, un anullar pancreático que obstruía el duodeno y que los médicos habían clasificado como inoperable por la posición de la afectación. La familia era devota. La madre, al escuchar sobre Carlo Acutis en una parroquia local, inició una novena pidiéndole su intercesión. 9 días de oración. Al 10º día, Mateus fue sometido a una nueva resonancia magnética. La malformación había desaparecido. No había cicatriz, no había tejido residual, no había rastro de la obstrucción. Los médicos que habían hecho el diagnóstico inicial firmaron un informe confirmando que no tenían explicación clínica para lo ocurrido. La documentación de ese caso fue enviada a Roma. El Dicasterio para las Causas de los Santos la recibió y la sometió a la comisión médica que evalúa los casos para la beatificación. Esa comisión, compuesta por médicos de distintas especialidades, concluyó en 2019 que la curación de Mateus Castro Filho era inexplicable desde el punto de vista de la ciencia médica actual. Ese fue el primer milagro aprobado para la beatificación de Carlo Acutis. El 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco lo beatificó en la Basílica de San Francisco de Asís. Yo lo supe esa misma tarde, y esa tarde, mientras leía la noticia en el teléfono, sentí algo que no había sentido desde aquella madrugada de 2006, la certeza física, corporal, de que algo estaba por ocurrir. El sobre seguía en mi poder, 14 años después. No lo había abierto. Pero algo en ese día, en la noticia de la beatificación, me dijo que el momento se estaba acercando. Y tenía razón. El cierre del segundo Open Loop, lo que yo no sabía todavía de Carlo en esas noches de octubre, era esto. Carlo Acutis había documentado su propia partida con la misma metodología con la que documentaba todo lo demás. La madre, Antonia Salzano, en una entrevista que encontré publicada en 2017, contó algo que no había leído antes. Dijo que en agosto de 2006, 2 meses antes de la hospitalización, Carlo le había dicho que quería que su cuerpo fuera a Asís, a los pies de San Francisco. Le había pedido esto con una naturalidad que ella en ese momento no supo interpretar. No parecía un presagio, parecía una preferencia, como alguien que dice dónde quiere que lo entierren en un arranque de madurez improbable en un adolescente. Carlo fue enterrado en Asís, en la Basílica de Santa María de los Ángeles, exactamente donde lo había pedido, 2 meses antes de enfermar. En 2019, su cuerpo fue exhumado para el proceso de canonización. La comisión médica que realizó la exhumación documentó que el cuerpo de Carlo se encontraba en un estado de conservación excepcional para el tiempo transcurrido desde la inhumación. 13 años. El informe oficial utilizó el término integridad notable, que en el lenguaje técnico de estas comisiones es una categoría específica con criterios definidos. No digo que eso sea un milagro, digo que está documentado. Lo que sí sé es lo que ocurrió 2 meses después de la beatificación, en diciembre de 2020, cuando yo me encontraba en el hospital del Santuario de Asís, en un contexto que nadie, incluyéndome a mí, había anticipado. Empezaré desde el inicio de ese segundo arco. En febrero de 2020 llegó el COVID-19 a Italia. Para el 20 de marzo, el Hospital San Gerardo de Monza era, como todos los hospitales del norte de Italia, una zona de guerra clínica. Las unidades de hemato-oncología habían sido parcialmente reconvertidas. Los pacientes oncológicos inmunodeprimidos eran el grupo de mayor riesgo. Mi trabajo en esas semanas era entre 14 y 17 horas diarias. Los turnos se solapaban, el personal enfermaba, los protocolos cambiaban cada 72 horas. En octubre de 2020 contraje el COVID-19. No fue un caso leve. Fui hospitalizado el 17 de octubre con saturación de 81%, fiebre de 40 grados
y daño pulmonar bilateral en la tomografía. El médico que me atendió en urgencias me dijo, sin rodeos, que el cuadro era grave. Tenía 53 años. Obesidad leve. Hipertensión controlada. Factores de riesgo reales. Estuve 12 días en la planta COVID del San Gerardo. El 29 de octubre me trasladaron a UCI. En UC y estuve 7 días. No voy a describir eso con detalle porque no es lo que importa aquí. Lo que importa es que el 5 de noviembre, cuando me sacaron de UCI a planta, el médico responsable de mi caso, el doctor Luca Ferretti, me dijo que había tenido un episodio, en la noche del 2 al 3 de noviembre, donde la evolución había tomado un giro que él describió como no lo esperábamos. Mis niveles de proteína C reactiva, que habían marcado 286 miligramos por litro el 1 de noviembre, cayeron a 94 el 3 de noviembre, sin modificación del tratamiento. En el mismo periodo, la saturación pasó de 86 a 97%. Una caída de 192 miligramos por litro de proteína C reactiva en 48 horas, sin cambio de pauta, es una anomalía que el doctor Ferretti no supo explicar. Yo tampoco. Pero lo anoté. Salí del hospital el 14 de noviembre de 2020. Pesaba 4 kilos menos. Los pulmones tardaron 6 semanas en volver a funcionar con normalidad. Mi médico de cabecera me mandó a casa con 4 medicaciones y una instrucción de reposo absoluto hasta el 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Eso me daba una ventana. Porque el 3 de diciembre de 2020 era la fecha que Carlo había mencionado al padre Rinaldi 14 años antes. La iglesia de Santa María Segreta, Milán, tercer banco de la derecha desde el altar, cojín del reclinatorio. Había esperado 14 años, no me iba a quedar en casa. El 2 de diciembre cogí el tren a Milán, no se lo dije a nadie del hospital. Me dijeron que estaba loco, tenía razón y da igual. Llegué a la iglesia de Santa María Segreta el 3 de diciembre de 2020 a las 11 de la mañana. La iglesia estaba abierta pero casi vacía. El mes de diciembre, con las restricciones del COVID, la afluencia era mínima. Había 2 mujeres mayores rezando en bancos de la izquierda y un señor de edad avanzada en el fondo. Caminé hacia la derecha. Conté los bancos desde el altar. 1, 2, 3. Me senté en el tercer banco de la derecha. Metí la mano debajo del cojín del reclinatorio. Había algo allí. Era un papel doblado, con el tacto rugoso del papel de carta de calidad, y estaba metido en el hueco donde la madera del reclinatorio se separa del tapizado del cojín. Muy adentro. Solo se podía encontrar si sabías exactamente dónde buscar. Lo saqué. Era un papel doblado en 4, con letra pequeña y apretada. La misma letra del sobre que llevaba en el bolsillo, pero no era el papel que Carlo había dejado para mí. Ese sobre lo tenía todavía sin abrir en casa. Este era otro papel, diferente. Estaba escrito con la fecha en la parte superior, 14 de septiembre de 2006, 4 semanas antes del ingreso de Carlo. Decía, si estás leyendo esto es porque llegaste aquí en el momento correcto. Lo que tienes en tu bolsillo es para ti. Ábrelo ahora. Y al pie había un nombre, el mío. Emilio Ferrante. Me quedé sentado en ese banco durante, calculo, 4 minutos sin moverme. El señor mayor del fondo tosió. Una de las mujeres de la izquierda susurró una oración. La luz entraba por las ventanas laterales en ángulo de diciembre, esa luz fría y oblicua que tiene el norte de Italia en invierno. Tenía en la mano un papel que un chico de 15 años había escrito en septiembre de 2006 y había dejado en este banco exactamente para mí, 4 semanas antes de enfermar, 4 semanas antes de conocerme. Me metí la mano en el bolsillo interior del abrigo. El sobre llevaba ahí desde hacía 14 años, cuidadosamente guardado en una bolsa de plástico sellada, dentro de una caja de documentos importantes. Lo había trasladado de casa varias veces a lo largo de los años. Lo había mirado cientos de veces. Nunca lo había abierto. La cera del sello estaba todavía intacta. La rompí. Dentro había una sola hoja de papel doblada, la misma letra pequeña y apretada, la misma tinta negra. Decía, Señor Ferrante,
El momento que reconoció fue este. Usted acaba de pasar por algo que lo acercó al límite y que le hizo entender que la vida es corta y que Dios es real. No le digo qué fue, porque usted ya lo sabe. Le digo algo que quizás no sabe todavía. Lo que vio en mi habitación aquellas noches era real. Las constantes no eran un error del monitor. Yo le pedí a él que permitiera que mi cuerpo mostrara lo que estaba pasando por dentro, para que usted lo viera con sus propios instrumentos y sus propias manos, y no pudiera ignorarlo. Usted es el tipo de persona que necesita verificar. Por eso se lo mostré de una manera que pudiera verificar. Lo que me queda de vida no es mío, es un regalo que ofrezco por los que sufren. Y lo que le ofrezco a usted es esto. No tenga miedo de lo que no puede medir. Hay más cosas que sus termómetros, y usted ya lo sabe. Que Dios le guarde, Carlo. Debajo había una sola línea más. Postdata. En Asís encontrará el resto. Levanté los ojos de la hoja. La iglesia seguía igual. La luz seguía siendo la misma. Pero algo en el aire había cambiado de una manera que no puedo describir en términos médicos y que no voy a intentar reducir a términos que no le hacen justicia. Lloré. No un poco. Con el pecho, con los pulmones recién recuperados, con 14 años de preguntas abriéndose de golpe. Tenía en la mano una carta que Carlo había escrito 4 semanas antes de conocerme, en la que sabía mi nombre, sabía lo que iba a ver en su habitación, sabía que iba a guardar el sobre 14 años y sabía que iba a pasar por algo grave que me pondría cerca del límite antes de venir a leer esto. Fecha, lugar, nombre, los tres. Sé lo que estás sintiendo en este momento, porque yo lo sentí en ese banco de la iglesia de Santa María Segreta, el 3 de diciembre de 2020. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre tus manos cuando reces por alguien que amas, ese rosario del que te hablé antes está en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar despacio, para regalar a una madre, a una hija, o para llevarlo tú, llega a cualquier parte del mundo. Y antes de que termine, necesito contarte a dónde me llevó la postdata. En Asís encontrará el resto. Eso era lo último que faltaba. Fui a Asís en febrero de 2021. Los pulmones ya me dejaban caminar sin que el metro de altitud me hiciera doble. Cogí un tren desde Milán a Perugia, luego el autobús hasta Asís. Era un martes de principios de febrero, con el frío seco que tiene Umbría en invierno y las calles casi vacías, que en Asís en esas fechas es normal. Fui directamente a la Basílica de Santa María de los Ángeles. La tumba de Carlo estaba en la capilla lateral de la capilla Perugino. Es una urna de cristal con el cuerpo en posición horizontal, con la cara cubierta por una máscara de cera que reproduce sus rasgos. La primera vez que vi su cara, a través del cristal, tardé un momento en conectar que eso era el mismo chico que había estado en la cama de la habitación 416. 15 años, congelado en el tiempo. Me quedé allí sentado durante 40 minutos. No voy a transcribir lo que pensé en esos 40 minutos. Son cosas que pertenecen a un tipo de espacio interior que no se puede reducir a palabras sin mutilarlo. Lo que sí puedo contar es lo que ocurrió cuando me levanté para irme. El sacerdote de guardia en la capilla, un franciscano de edad avanzada con el hábito gastado de quien vive muchos años en el mismo lugar, se me acercó. Me preguntó si era la primera vez que visitaba a Carlo. Le dije que sí, aunque en cierto sentido no era verdad. Me preguntó si era italiano. Le dije que sí, de Monza. Me miró un momento, y dijo, ¿Usted fue al San Gerardo? Le dije que había trabajado allí muchos años. Dijo, tengo algo para usted. Lo seguí a una pequeña sala lateral. Sacó de un cajón un sobre, no pequeño como el que me había dado Carlo, grande, del tamaño de un folio, sellado con lacre rojo. En el anverso, para el enfermero del turno de noche del Hospital San Gerardo de Monza que vendrá a Asís cuando esté listo. Sin nombre, sin fecha. El sacerdote me dijo que ese sobre había llegado al santuario en diciembre de 2006, enviado por correo desde Milán, con una nota adjunta que pedía que lo guardaran hasta que alguien se presentara con ese perfil exacto. Me lo dio. Dentro había 3 páginas.
Las dos primeras eran fotografías impresas, instantáneas de la habitación 416 del Hospital San Gerardo. La cama vacía, el monitor apagado. Las había tomado antes del ingreso. ¿Cómo? No lo sé. La fecha de impresión en el reverso de las fotos era el 1 de octubre de 2006, 48 horas antes de que Carlo ingresara en ese hospital. La tercera página era una carta, más larga que la primera. Empezaba con estas palabras: si llegó hasta aquí es porque no se rindió. Le dejo lo que falta para que el círculo se cierre. Y lo que seguía era una explicación de 4 párrafos sobre la diferencia de temperatura que yo había medido en su muñeca esa noche. Carlo escribía que en algunas tradiciones de la mística cristiana, los santos en éxtasis muestran alteraciones fisiológicas que los testigos han documentado durante siglos. Temperatura elevada en determinadas zonas del cuerpo, pulso ralentizado, ausencia de dolor. Carlo escribía que él no se consideraba un santo, palabras textuales, pero que en aquellas noches estaba experimentando algo que no podía describirle de otra manera, y que si los números me parecían imposibles, era porque lo eran desde la perspectiva ordinaria, y que exactamente por eso me los había dejado medir, para que yo tuviera la experiencia directa de que hay cosas que la ciencia puede medir pero no puede explicar. Usted midió algo real, lo que midió es real, y la explicación de lo que midió no cabe en los formularios del hospital. Eso no es un problema de sus instrumentos, es la diferencia entre medir y comprender. Puse las 3 hojas encima del banco. El sacerdote franciscano estaba parado a 3 metros, con las manos dentro de las mangas del hábito, sin decir nada. Estuve allí sentado otro cuarto de hora sin moverme. En esos 15 minutos tomé 2 decisiones. La primera, contaría esto. Ya no tenía excusa para el silencio. La segunda, volvería a Asís el 7 de septiembre de 2025. No sabía todavía qué iba a ocurrir el 7 de septiembre de 2025, pero algo me decía que era una fecha que iba a importar.